Buenas tardes, mis hermanos. Vamos a tener la meditación de esta tarde. Hay un principio, hermanos, en homilética que menciona que el propósito es para el orador, no tanto para la audiencia. Pero hoy quiero compartirlos con ustedes, hermanos. Quiero compartir el propósito de esta meditación, de esta clase. Y quiero animarles, hermanos, animarles a cada uno de ustedes, animarme a mí, a trabajar y no desmayar. Esa es la intención, hermanos. Ese es el objetivo que estamos buscando. Cuando terminemos esta lección, eso es lo que queremos lograr. Lograr en ustedes, lograr en mí esa motivación a seguir trabajando en la obra del Señor y no desmayar. Hermanos, quiero hacerles unas preguntas y le quiero preguntar al hermano Toño. Esta pregunta es sencilla, hermano, no te me asustes, es una pregunta muy sencilla. Y es, ¿cuántas iglesias hay, hermano? ¿Cuántas iglesias hay en el mundo? Una iglesia. Hay una iglesia, hermano. Universalmente, hermano, solo hay una iglesia. Efesios capítulo 1, versículo 22, hermano, nos muestra que solamente hay una iglesia y que Cristo es la cabeza de la misma. ¿Verdad? Pero Romanos capítulo 16, versículo 16, nos muestra, hermanos, que en el sentido local hay una pluralidad de iglesias. ¿Verdad? Romanos capítulo 16, versículo 16 dice, os saludan todas las iglesias de Cristo. ¿Verdad? Y está hablando en el sentido local, estamos hablando de una pluralidad, ¿verdad? Es decir, que hay muchas congregaciones de la iglesia del Señor, ¿verdad? De la iglesia de Cristo. Y para poder pertenecer, hermanos, a esa iglesia, según 1 Corintios capítulo 12 y versículo 13, solamente se logra a través de la obediencia al Evangelio por medio del bautismo. Es la única manera en la cual podemos ser parte de esa iglesia, la cual la mayoría de nosotros aquí presentes, hermanos, ya somos parte de esa iglesia porque un día decidimos obedecer ese evangelio a través de las aguas del bautismo. Entonces venimos a ser parte de la iglesia del Señor, de esa iglesia que universalmente solamente hay una, pero que localmente hay pluralidad, ¿verdad? En el mundo. Hermanos, y hay un propósito para los que integran esta iglesia. Y el propósito de Dios, hermanos, es que los cristianos deben de servir a Dios. Ese es el principio. Sí, hermano, ese es el principio. El cristiano debe servir a Dios. Y hermanos, les pido de favor que me acompañen ahora sí a primera carta a los Corintios en el capítulo 12. Y vamos a ver, hermanos, que el apóstol Pablo va a comparar a esta iglesia con el cuerpo humano, hermanos, con el cuerpo humano. Y lo que nos va a mostrar el apóstol Pablo, hermanos, es que todos los miembros trabajan juntos y al unísono. Todos, hermanos. La carta a los Corintios, hermanos, para dar un contexto general, la carta a los Corintios tiene como tema central unidos, fíjense, hermanos, unidos en Cristo a través del amor. Ese es, hermanos, el tema central de la carta a los Corintios, unidos en Cristo a través del amor. Eso era lo que Pablo quería lograr. Recordemos, hermanos, que la iglesia en Corinto estaba pasando por una crisis espiritual, donde había principalmente, hermanos, su problema principal, entre muchos otros, era precisamente la división. La división, hermano. Lo podemos ver en los primeros capítulos, hermanos. Ahí en el capítulo 1 podemos ver esa división
donde unos decían ser de Pablo, otros de Cefas, otros de Cristo, pero no se podían poner de acuerdo. Podemos ver el capítulo 5, hermanos, donde hay un problema de división, hermanos, por causa de la inmoralidad. En el capítulo 11, hermanos, cuando el apóstol Pablo trata el tema de la comunión, hermanos, nos damos cuenta que hay una división en los primeros versículos. Hay un problema de división, porque no se podían poner en orden, hermanos, para adorar. Cada quien comía lo que traía, cada quien bebía lo que traía, pero no había unidad. No había unidad. Entonces, hermano, ese es el tema, es lo que está buscando el apóstol Pablo lograr. La unidad de la iglesia a través del amor. Eso es lo que quiere lograr. Y ahora, hermanos, en este capítulo 12 nos muestra el ejemplo, hermano, nos da esa imagen, esa figura, hermano, ese recurso literario para mostrarnos, hermano, que el cuerpo, hermano, necesita estar unido para trabajar juntos y con una misma idea. Y dice el versículo 25, perdón, el versículo, bueno, del 12 al 31 vamos a leer, hermano, pero no quiero leerlo todo ahorita, sino dice el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno, otra vez, hermano, ¿de qué está hablando? De unidad. Está hablando de unidad, porque ese es el tema de la carta de los Corintios. Porque está hablando, hermano, de un cuerpo, no de dos, Rubén, ni mucho menos de tres, de uno. Dice, porque así como el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. ¿Me entiendes? Entonces, hermanos, ¿se dan cuenta cómo el apóstol Pablo está usando esta figura del cuerpo para decir, hay muchos miembros que componen, pero sigue siendo uno? Sigue siendo uno. Y esa es la iglesia del Señor, hermano. Que aun cuando somos muchos miembros, hermano, debiésemos de procurar la unidad para poder, hermano, trabajar juntos hacia una meta común, sin desavenencias, donde todos se preocupan los unos por los otros. Miren el versículo 25. Dice la Escritura, para que no haya, ¿qué, hermanos? Desavenencias. ¿Y qué son desavenencias? Desacuerdos. Dice, para que no haya desavenencias en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupan los unos. Qué diferencia, hermanos, al contexto de Corintios, hermanos, donde cada quien hacía lo que quiere, cada quien buscaba los suyos y cada quien tenía sus grupitos y cada quien hacía como bien le parecía. Y Pablo dice, no es así. No puede haber desacuerdos. Porque si tenemos, hermanos, si somos un solo cuerpo y la cabeza es Cristo, ¿cuántas cabezas piensan? Una. Y Cristo es el que debe de dirigirnos en nuestras vidas, hermanos, porque Cristo es la cabeza, nosotros somos los miembros. Y Cristo nos mostró, hermanos, a través de su vida y a través de su enseñanza, que estamos para servir a Dios. ¿O no es así? Porque así trabaja el cuerpo, hermano. Sin embargo, aunque deberíamos de servir a un mismo Dios, aun cuando somos muchos miembros, pero seguimos siendo un solo cuerpo, hermano, y ese cuerpo debería de trabajar con una misma meta, sin desavenencias y preocupándonos los unos por los otros, a menudo, hermano, podemos ver que no siempre es así. No siempre es así. Para esto, hermanos,
debemos darnos cuenta que este no es el camino que Dios diseñó. Dios diseñó un camino de servicio, donde todos camináramos en pareja. ¿Me entiendes? No se puede quedar hablando literalmente, hermanos, no podemos dejar el pie atrás y ir caminando con un solo pie al frente. No es posible, hermanos. Algo está mal. Cuando tenemos un accidente, a mí hace unos años, ustedes saben, me atropellaron y caminaba ahí, iba arrastrando mi pie porque me dolía, pero no lo dejaba. Seguíamos caminando a la par. Entonces, hermanos, no es la idea de Dios, hermano, que nos quedemos. Que nos quedemos. Si somos un solo cuerpo, porque eso fue como comenzamos en el versículo 12, si somos un solo cuerpo y estamos para servir y estamos para seguir las órdenes de la cabeza, la cual es Cristo, pues no deberíamos de quedarnos. ¿Verdad que no? No debería haber disparidad, sino todos, leíamos ahorita en el verso 25, sino que todos se ayudan. Todos se ayudan mutuamente. Viéndolo de una manera otra vez literal, hermano, cuando alguien tiene un accidente de esa manera, se le mete el hombro, ¿verdad? Para que se apoye y pueda caminar hacia un mejor lugar, es decir, a un lugar más cómodo, porque a mí me pasó hace unos días también igual jugando, un compañero se lastimó, tienes que meter el hombro para sacarlo del campo, porque no está en condición. Pero lo que me refiero es, no lo dejas. No lo dejas. Entonces, hermano, la idea del Señor es esa, y tenemos que entender el diseño de Dios. Tenemos que entender los planes de Dios. Y Dios quiere, hermano, que cada cristiano se identifique como un miembro activo y dinámico dentro del cuerpo. Ese es el plan de Dios. Que cada uno de ustedes, hermanos, que yo, como parte de ese cuerpo, seamos miembros activos y dinámicos. ¿Me entiendes? No podemos, hermanos, cuando una extremidad de nuestro cuerpo no está funcionando, nos hace un poquito, hasta cierto punto, entiéndase la expresión, hasta torpe para realizar ciertas cosas, porque no está funcionando mi extremidad. Puede ser la mano, puede ser el pie. Entonces, hermano, el Señor lo que quiere es que cada uno de nosotros seamos esos miembros activos. Por eso, hermanos, el tema para esta tarde, porque no lo mencioné, es participa, es una pregunta, participa en el trabajo de la iglesia. Y es una pregunta, hermanos, que cada uno nos debemos de contestar. ¿Estoy participando en el trabajo de la iglesia? ¿Estoy siendo ese miembro activo y dinámico que Dios quiere de mí? Sé que la estoy molestando mucho porque la veo en su cara. Pero hermana, ¿me puede escuchar? Hermana Carlita. Sin entrar mucho en detalles, que se me fue la palabra. ¿Cómo la ha pasado ahora con su problema del oído? Muy mal. Muy mal, ¿verdad? Porque está en un problema. ¿Y se siente a gusto así como está ahorita? No. Ahora imaginémonos, hermanos. Ahora imaginémonos que yo soy, porque estamos viendo el ejemplo como tal del cuerpo. Imagínense que yo soy ese oído. O que yo soy esa mano dentro del cuerpo. Y no estoy haciendo mi trabajo. ¿Me entienden? Ese cuerpo debería estar unido y trabajando. Pero yo soy mano y no estoy haciendo mi función. O soy oído, porque es lo que dice el contexto del versículo 11 en adelante.
¿O soy oído y no estoy haciendo mi función? ¿Cómo estaría el cuerpo? ¿Estaría funcionando de una manera correcta? ¿Verdad? Es desesperante. No le pregunté al hermano Armando, pero él dice que estaba teniendo con su mano, precisamente. Pero no está padre, como dicen los jóvenes, ¿verdad? No está padre una situación así. Entonces, hermanos, no está padre, como cuerpo de Cristo, no ser un miembro activo y dinámico. Y la declaración de discusión va a ser: ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para poder trabajar en ese cuerpo, para poder trabajar en la iglesia, para poder ser ese miembro que Dios espera que yo sea dentro de ese cuerpo? ¿Qué puedo hacer? Bueno, hermanos, primero, vamos a verlo ahí en el versículo 18, de ahí mismo estamos en 1 Corintios 12. En el verso 18. Y dice la escritura, hermano Rubén, me ayudas con la lectura, por favor. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Hasta ahí, hermano. Bueno, lee el 19, por favor. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Hasta ahí. Hermanos, algo que tenemos que entender es que dentro del cuerpo, hermanos, todos tenemos funciones diferentes. El apóstol Pablo aclara, hermano, que Dios fue el que colocó los miembros, cada uno en el cuerpo, y dice, como Él quiso. Como Él quiso. Entonces, hermanos, obviamente, como ahorita para poner el ejemplo, pues yo no voy a hacer la mano, ¿verdad? Hablando en el sentido figurado, pero lo que quiere decir el apóstol Pablo es que todos tenemos una función que hacer, todos tenemos una tarea que hacer. Cada uno de ustedes, hermanos, su servidor, tenemos una tarea que realizar dentro del cuerpo. Y nosotros deberíamos estar preocupados por realizar esa tarea. Porque Dios así lo quiso. Porque, hermano, dice el versículo 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿existiría el cuerpo? Pues no. Si todos fuéramos la mano, sería una mano nada más. No sería todo el cuerpo. Sino que Dios distribuyó, hermano, a cada uno con su propia capacidad. Por eso, hermano, el primer asunto es ese: trabaje su talento, trabaje su capacidad. Eso es lo que puede hacer, eso es lo que yo puedo hacer. Trabajemos nuestra capacidad. No todos, hermanos, no todos los miembros dentro del cuerpo tienen los mismos talentos o las mismas habilidades para hacer lo mismo. Tenemos capacidades diferentes. Dios nos dotó con capacidades distintas a cada uno. Pero lo que sí tenemos que entender es que tenemos algo que hacer y que lo tengo que hacer bien. Si mi mano no funciona de una manera correcta, me es molesto a mi cuerpo. Si mi oído no funciona de una manera correcta, me es molesto a mi cuerpo. Si mi pie no funciona de la manera correcta, le es molesto a mi cuerpo porque no está funcionando de la manera que debe de ser. Entonces, hermanos, si yo no estoy funcionando de la manera que debe de ser dentro del cuerpo de Cristo, es molesto. ¿Me entiendes? Porque se batalla. Una mano lastimada duele. Y batallo para hacer otras actividades. Batallo para hacer otras tareas. Y esto, hermanos, es bueno porque es la forma que Dios diseñó. Dios los puso como Él quiso. Lo que uno debe de hacer, hermanos, es evaluarse a sí mismo. Debe de evaluar sus intereses y debe de evaluar sus habilidades.
y determine, hermano, lo que es mejor para el trabajo local. ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué soy bueno? Para algo tenemos que estar funcionando en el cuerpo. Entonces, hermano, yo tengo que descubrir ese talento, yo tengo que evaluar mis capacidades. ¿En qué me desarrollo mejor? ¿En qué me desarrollo? Y ahí es donde yo tengo que aprovechar esa capacidad que Dios me dio. Hace tiempo, hermano, porque me estoy acordando ya que estamos hablando del cuerpo, hace tiempo también hablábamos algo al respecto. Y yo analizaba esto, hermanos. Hay una parte, no sé exactamente dónde está, pero sé que está aquí en el estómago. Hay una parte del cuerpo que se llama la apéndice o algo así, tiene un nombre, que supuestamente llega al punto en que se inflama, le es molesto a uno y se la extirpan. Y he escuchado mucha gente que dice, no pasa nada, no tiene ninguna función. Hermano, pero si no tuviera ninguna función, no estuviera ahí. Para algo sirve. Por eso el Señor la puso ahí. ¿Me entienden? O sea, Dios no puso nada en el cuerpo que no fuese útil. A veces uno le quiere dar valor a las cosas y decir, ok, no pasa nada, pero para algo estuvo ahí. Entonces es lo mismo, hermanos, en el cuerpo espiritual. No piense que yo no tengo nada que hacer, que nada más estoy ahí de adorno. No, si Dios me puso en el cuerpo es porque para algo sirvo, para algo soy capaz y para algo Dios me necesita. Entonces tenemos que trabajar ese talento, hermano. Y para poder trabajar ese talento, hermano, primero comencemos con una actitud positiva. Comencemos con una actitud positiva, hermano. Desarrollemos una reputación, hermano, donde los demás puedan ver en nosotros personas confiables, personas serias, personas, hermanos, que son dignas de confianza. Eso es lo primero que podemos hacer. Trabajar en ese talento con una buena actitud. ¿Me entienden? Hoy el hermano mencionaba que iba a salir. El hermano confió en el hermano Armando para que se quede al frente. ¿Por qué? Porque es una persona digna de confianza. ¿Me entienden? Lo mismo. Mañana hay trabajo material, Rubén no puede estar, hermano Armando no puede estar, pero está Toño, digno de confianza, podemos dejarlo sin problema. Pero tenemos que trabajar en esa actitud. Tenemos que trabajar en esa área, hermano. Alguien, hermano, que está sinceramente interesado por el bien de la congregación, hermano, va a trabajar en su talento, va a desarrollar su talento, va a trabajar, hermano, por ser esa persona confiada y va a hacer un trabajo desinteresado. Y es lo que el apóstol Pablo estaba tratando de animar a los hermanos en Corinto, que cada uno es importante, cada uno tiene una capacidad, cada uno tiene algo que desarrollar dentro del cuerpo. Entonces, hermano, la pregunta era, ¿participamos en el trabajo de la iglesia? ¿Qué puedo hacer? Bueno, trabaja en su talento. Segunda cosa que quiero ver, hermano, y aquí sí me voy a salir un poquito del contexto de Corintios. Y vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículo 11, hermano. Romanos 12, 11. No pierdan Corintios, porque ahí vamos a seguir. Pero sí quiero ver esta parte, hermano. Porque el apóstol Pablo está hablando de ese cuerpo, hermano. Está hablando de ese cuerpo que está trabajando juntos. Y que cada uno está realizando su función. Y Romanos capítulo 12, versículo 11, hermano Daniel, si me ayudas con la lectura, por favor. En lo que requiere diligencia, no perezosos,
fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ándale, hermano, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué puedo hacer, hermano? ¿Qué puedo hacer para trabajar en la obra del Señor, para trabajar en la iglesia, para trabajar en la congregación local? ¿Qué puedo hacer? Ya vimos, trabaje tu talento. Pero ahora el apóstol Pablo, hermanos, escribiendo a los hermanos en Roma, nos invita a que seamos fervorosos. Sea fervoroso. El apóstol Pablo nos invita a que no seamos perezosos o de poco ánimo. Eso es una persona perezosa, hermano. Alguien que tiene poco ánimo, que no tiene ganas de nada, no tiene ánimo de nada. ¿Le ha pasado, hermano, hermana, ese día que se levanta y dice, ay, hoy no quiero hacer nada, hoy quisiera quedarme descansando todo el día? Porque llega el momento en el que tal vez nos cansamos, nos fastidiamos, llega la pereza. A veces me dice Suri, oye, hoy es día de quedarnos en la cama. Quiere descansar, según ella. Digo, ¿de qué, hija? Pero tiene ganas de descansar. Porque llega la pereza. Nos fastidiamos. Y el rey David, hermanos, en los Salmos, hermanos, se me fue el texto, pero él escribe, hermanos, que aún el perezoso, hermanos, le cuesta llevar la comida a la boca. Le cuesta llevar la comida a la boca al perezoso, porque no tiene ganas, no tiene ánimo, porque es perezoso, tiene poco ánimo. El mismo apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos en Tesalónica, en la primera carta, en el capítulo 5, versículo 12, dice que alentemos a los de poco ánimo. Porque una persona de poco ánimo, hermano, afecta. ¿Qué me decías, Rubén, el domingo de tus compañeros? Si no los pongo a hacer algo, ahí se quedan. Porque el hermano Rubén tiene a cargo a sus trabajadores y si no los manda, pues ellos tranquilos, sentados. No quieren hacer nada. Pero se atrasa el trabajo. Se atrasa. Y lo mismo que pasa en la iglesia, hermano. Si usted y yo nos quedamos sentados porque no tenemos ánimo, porque estamos perezosos, hermanos, el trabajo se carga y el trabajo no avanza. Y cuando hablo del trabajo en este sentido, hablo del servicio a Dios, del servicio que tenemos que dar. ¿Me entiendes? Por eso el apóstol Pablo dice, en lo que requiere diligencia. Hay cosas, hermanos, que necesitamos hacer pronto, que no pueden esperar para mañana. Y esas cosas que requieren prontitud, hermano, necesitamos ser fervientes, activos, animosos, con actitud, fervientes en espíritu. ¿Y qué es eso que requiere diligencia? Servir al Señor. Es que las cosas de Dios no pueden esperar para mañana, hermano. Aun cuando nosotros lleguemos a pensar que no son tan importantes. Porque todo lo que tiene que ver con Dios es importante. Todo lo que tiene que ver con Dios. Lo que es para Dios, hermano, no puede esperar para mañana. No puede quedar en segundo término. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener esa actitud de un espíritu, hermanos, activo. Porque eso fue lo que dijimos en la introducción, ¿verdad? Tenemos que ser miembros activos, hermanos. Porque miren, dice Colosenses capítulo 3, verso 23, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, ¿cómo? Para el Señor y no
para los hombres. ¿Entienden? Las cosas son para el Señor, hermano. Entonces, hermano, necesitamos desarrollar una actitud correcta en nuestro servicio. Necesitamos desarrollar una actitud, hermano, de fervor. Lo que quiere decir, hermano, es que no puedo comenzar algo y rendirme a medio camino. Dejarlo a medias. Empezamos con muchas ganas y terminamos muy apagados. Y eso es lo que no puede pasar, hermano. Cuando yo tengo una actitud fervorosa, tengo que tener esa iniciativa. Para esto, hermanos, se requiere, hermano, no ser siempre una persona negativa. Una persona fervorosa, hermano, no es negativa. Vamos a hacer esto. No, hermano, no se puede. No hay manera. Entonces no lo intentamos. Todos lo intentamos. Pero ya deducimos que no se puede. Tenemos una mala actitud. ¿Y dónde queda el fervor? ¿Dónde queda la buena voluntad? La iniciativa de servir. Si tengo una actitud negativa. Por lo tanto, hermanos, en vez de estar teniendo una actitud negativa, debemos de ayudar y de aportar con una solución a cualquier problema que exista. Aportemos soluciones. ¿Me entienden? El ejemplo que decíamos el domingo, ¿verdad? El domingo, la semana pasada, que decíamos acerca de que poníamos el ejemplo de las campañas, ¿verdad? Que muchos se sorprenden. Muchos están sorprendidos. Tanto localmente, hablando de la congregación aquí, que no lo podemos creer que ya llevemos 4, como congregaciones de fuera. Están sorprendidos. Pero, hermano, para esto no podemos decir, no, hermano, no se puede. No, ya, el próximo año ni una, porque ya fueron muchas este año. No, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo las podemos mejorar? ¿Qué puedo aportar yo en pro del servicio a Dios? ¿Por qué ser negativos? ¿Me entienden? No quiero echar mentiras, hermano. A lo mejor voy a investigar eso también como quiera, pero no recuerdo un trabajo, un mandamiento que Dios haya establecido donde sus siervos hayan dicho no se puede. Eso no se puede lograr. El Señor los mandó a predicar por todo el mundo. ¿Y saben qué hicieron? Estaban predicando. No dijeron no se puede. Y eran 12, Rubén. Bueno, 11 en ese momento. Eran 11. Y no pusieron peros. Y no limitaron el trabajo. No, hombre, ¿cómo vamos a hacerlo, tío? No, también que estás imaginando muy grande, estás soñando demasiado. Imagínate que te volviste loco. No. Si el Señor lo manda, yo lo ejecuto. Él es la cabeza, yo soy el cuerpo, yo obedezco. ¿Me entienden? No se limitaron, hermanos. Para eso, hermanos, tenemos que ser personas, miembros positivos, que aporten, hermanos. Que aporten. Que pueda ser un buen ejemplo, hermanos, un buen ejemplo de disposición. Yo estoy a la orden. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué necesitan? ¿En qué ayudo? Necesitamos estar a la disposición. No, pues no es mi trabajo, hay que lo haga, que le toca, no es mío.
está la oportunidad de servir, pues lo hago. Está la oportunidad. Lo tengo que hacer, hermano. Todo cristiano, hermanos, todo cristiano puede dejar una marca positiva con su buen ejemplo. 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Fue lo que dijo el apóstol Pablo. Entonces, podemos ser un buen ejemplo, hermano. ¿Y saben cómo podemos impactar con un buen ejemplo? Comencemos siendo fieles a la reunión. Ese es el primer paso. Siendo fieles. Y cuando uno, hermano, comienza a hacer cosas positivas, con una buena actitud, cuando comienza a ser fieles a las reuniones, hermano, solo así podrá alentar a otros a seguir trabajando, podrá alentar a los miembros que sean fieles, podrá alentar, hermanos, a los miembros que han apostatado para que restauren su vida y reanuden su fidelidad. Pero si yo estoy siendo inconstante, ¿cómo podré animar a otro? Un ciego no puede llevar a otro ciego, porque los dos tienen el pozo. Entonces, hermano, tengo que empezar siendo yo un buen ejemplo de fervor. Y por último, hermanos, vamos a ir cerrando esta lección. Vamos a ir a la carta a los Efesios, en el capítulo 4 y en el verso 23. Dije 23, 32, hermanos. 32. 4:32. Bueno, el verso 23 dice renovados, ¿verdad? Dice renovados en el espíritu de vuestra mente, ¿verdad? Hay que cambiar la mentalidad. De eso estamos hablando, de cambiar la mentalidad. Y dice el verso 32. Antes sed benignos, ¿verdad? Antes sed benignos. Porque en el versículo 31 dice que quites todo lo malo, quita toda la amargura, quita todo el enojo, quita toda la ira, quita toda la gritería, quita toda la maledicencia y toda la malicia. Pero en el verso 32 dice, antes, en vez de que seas de esta manera, antes, sé bueno, sé benigno, unos con otros, misericordiosos, perdónense los unos a los otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Y es que, hermano, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Bueno, hermano, ya dijimos, trabaje su talento. Ya dijimos, sea fervoroso. Pero también, hermanos, sea irreprensible en su conducta. Sea irreprensible en su conducta. Cultivemos, hermanos, verdaderamente el amor entre hermanos. Cultivemos el amor entre hermanos. El apóstol Pablo es lo que está animando a los hermanos en Éfeso. Los hermanos en Éfeso, en este contexto, hermanos, eran una congregación en crecimiento, en ebullición apenas. Y el apóstol Pablo los está instruyendo. Y dentro de la parte práctica que el apóstol Pablo utiliza, nos muestra, hermanos, este ejemplo para mostrarnos acerca de la unidad y del cambio de vida que tenemos ahora en Cristo. Y dentro de esa unidad y dentro de ese cambio de vida, hermanos, donde tenemos que renovar, como decía en el versículo 23, renovar nuestro entendimiento, tenemos que aprender, hermanos, a tratarnos los unos a los otros. Tenemos que aprender a amarnos, hermanos. El apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 22, nos invita a amarnos entrañablemente. Entrañablemente. Porque eso es lo que
se buscan, se frecuentan, se procuran entre hermanos. Aunque sea nada más para saber cómo están. Bien, ok, bueno, ahí te hablo luego. Pero se procuran, se frecuentan. Y dentro del cuerpo de Cristo, hermano, ¿con qué frecuencia busco a mis hermanos? ¿Con qué frecuencia tengo necesidad de ellos? ¿Con qué frecuencia les hablo? ¿Con qué frecuencia los busco? ¿Cuál es mi trato con ellos? ¿Cuál es mi trato con ellos? El apóstol Pablo, hermanos, en el versículo 3 nos invita a guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. ¿Me entienden? La unidad, hermanos, la unidad en Cristo produce paz. Produce paz. Eso es lo que hace la unidad. Y así debiese, hermanos, de vivir el cuerpo de Cristo. Esos son los mandamientos que les decía ahorita. De que nos ayudan a vivir en paz. Entonces, por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de procurar ser pacificadores. Deberíamos de estar interesados genuinamente, en la unidad de la congregación. Filipenses capítulo 2, versículos del 2 al 3, hermanos, nos invita a llevarnos bien con los demás, incluso cuando hay desacuerdos. Y es complicado, pero yo debo de trabajar en esa conducta. Yo debo de procurar tener una buena relación con ustedes, buscar la unidad con ustedes, tratarlos de una manera correcta y buscar esa paz. Y lo mismo viceversa, los unos con nosotros. Hermanos, para trabajar en la iglesia, hermanos, para poder participar en el trabajo de la iglesia, yo puedo hacer, usted puede hacer, hermanos, poner en práctica sus talentos, ser fervientes en el servicio y sea irreprensible en su conducta. Eso es lo que debiésemos de estar haciendo, hermanos, en el trabajo en el Señor. Y como conclusión, hermanos, recuerde esto, que si usted o yo o cualquiera de nosotros, hermanos, no está involucrado en el trabajo de la congregación local, probablemente no está involucrado en el trabajo del Señor. Si usted y yo no queremos involucrarnos en el trabajo de la congregación, no estamos involucrados en la obra, en el trabajo del Señor. No todos, hermanos, no todos tenemos el mismo talento. Tal vez, hermanos, tampoco tengamos el mismo interés para hacer lo que otros pueden hacer. Pero lo que sí debemos hacer, hermanos, es descubrir lo que puedo hacer y simplemente háganlo. Háganlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo que usted pueda hacer, hágalo. Hermanos, si nosotros como congregación no hacemos el trabajo que nos corresponde, simplemente, hermanos, estaremos dejando de servir a Dios. Simplemente, hermanos, nos hicimos parte de un grupo social,
Pero como cuerpo del Señor, tal vez esté haciendo mi trabajo deficiente. Por eso, yo tengo que saber qué puedo hacer, qué debo hacer y hacerlo de inmediato. Involucrémonos, hermanos, involucrémonos en la obra del Señor. Tenemos una actividad de días. Ya nos juntamos los varones para hacer un plan para el próximo año. ¿Qué vamos a hacer? ¿Voy a ser parte? ¿Voy a ser parte activa de esas actividades? ¿O solamente las voy a seguir viendo de él? ¿Qué voy a hacer? Que el Señor me los bendiga.